anime a poder estar en este momento con nosotros. Así que gracias infinitas a todos los que van a participar de este hermoso encuentro, de esta hermosa charla. Bienvenido, Pepe. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Agradecido a ti por esta proposición y bueno, por hacer la realidad y poder compartir lo que es la no dualidad, la comprensión de la no dualidad de una forma sencilla, amena, siempre trato que sea ameno y por supuesto adaptada a nuestra cultura, ¿no? Porque siempre se cree o se piensa que esto de la dualidad o no dualidad procede exclusivamente de la India, ¿no? Y no es exclusivo de la India. Ya en numerosas ocasiones, aprovechando algunos live que he hecho y demás, he comentado como en el propio judaísmo, ¿no? Hay textos no dualistas, ¿no? Como el archiconocido, ¿no? El rey Salomón, ¿no? En su libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de la sabiduría, etcétera, ¿no? Luego, dentro de la cultura cristiana, propio Jesús de Nazaret era no dualista. Y luego, siguiendo la propia cultura, incluso católica, ¿no? Tenemos a San Juan de la Cruz, con el ascenso a ese Monte Carmelo, que es una maravilla, ¿no? Y Teresa de Jesús, etcétera, ¿no? Y bueno, la no dualidad se pierde en la noche de los tiempos porque ya se sabía, se conocía esto, ¿no? Se conocía el propio Génesis, cuando habla de la salida del Edén, está hablando de cómo surge la dualidad. Es el inicio de la dualidad, cuando el ser humano toma conciencia de ser y de existir. Ese es el comienzo, ¿no? Esa es la salida del Edén. Dice, coméis de esta fruta y adquiriréis conocimiento del bien y del mal. Sabiduría, conocer que existes, que estás aquí. Y a partir de ese momento te preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y empiezas a marcarte propósitos, metas. ¿Por qué? Porque has salido de la situación instintiva básica de una mente totalmente natural, como puede ser de los animales o de un bebé, a una mente lucubrativa, juiciosa, crítica, ¿vale? Y ahí surge la dualidad, en la conciencia de existir y en el momento que el ser humano adquiere raciocinio. Hoy estaba hablando con una amiga y decía, bueno, los seres humanos es que somos distintos a los animales porque tenemos raciocinio. Digo, exacto, por eso somos tan estúpidos, por eso sufrimos. Y eso es lo que nos diferencia del animal, lo que nos diferencia del bebé, que es humano, o del niño de 2, 3 o 4 o 5 años, que le dice, no, es que un niño no tiene uso de razón. De hecho, la justicia, hasta los 18 años, al menos aquí en España, no te considera, digamos, hacedor de un delito o de una falta administrativa y el responsable es el padre, porque se te considera sin juicio, sin razón. Por eso Jesús decía, el que toque a uno de estos niños, más vale que se ate una piedra de molino y se lance al mar, ¿no? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, de los sencillos, de los humildes, de aquellos que no han entrado en esa razón, que no han entrado en el mundo de la ética, de la moralidad, el mundo crítico, ¿no? De decir tú eres bueno, tú eres malo, tú eres mujer, yo soy hombre. Dos niños pequeños no saben si son niño o niña, los pequeños pequeñitos. Eso lo aprenden luego porque los padres se lo dicen, ¿me entiendes? Entonces, este es el origen. Esto se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Y tras este preámbulo, bueno, pues darte evidentemente las gracias, ¿no? Saludar a todos los amigos de Argentina y nada, y bueno, y toda la gente que nos esté viendo en distintos lugares del mundo, ¿no? Bueno, si te parece, porque cuando me dijiste de hacer esta charla, te propuse iniciarla o hacer una introducción con un texto que escribí que pertenece al último libro que he escrito, pero no está todavía al público, no está en ninguna plataforma para leerlo, ya saldrá. Pero este es uno de los capítulos de este libro que se llama A través del espejo y se titula El ocaso de los dioses, ¿no? Es un libro que, bueno, yo creo que distinto a Isha, el anterior, que se puede encontrar en Amazon, ¿no? Isha es un poco más dulzón, más meloso, ¿no? Y este es algo más directo, ¿no? Es como más madurado, ¿no? Más, porque todos vamos evolucionando, evidentemente, el tomar conciencia de esto
es algo paulatino, no es una cosa que, vale, sí, tú tomas conciencia, pero luego vas matizando, vas perfilando, ¿no? Es como si coges una joya, ¿no? Y empiezas a pulirla, a trabajarla, ¿no? Y va dándole forma, ¿no? Y este libro, aquella persona que haya leído anteriormente, que haya leído Isha, La ilusión del yo, cuando se encuentre con el nuevo libro, a través del espejo, va a tomar conciencia de que es más directo, más punzante, es una bomba atómica, ¿no? Es destructivo, demoledor, perdón. ¿Por qué? Porque no deja títere con cabeza. De hecho, uno de los capítulos se llama El títere sin cabeza, ¿no? No deja títere con cabeza, porque ataca directamente, o bueno, más que atacar, me gustaría decir, desmantela, le quita la sábana al fantasma. Le quita la sábana al fantasma. El fantasma es el yo. Ese es el yo. Aquí tenemos a Óscar. Óscar, muy buena. ¿Nos ves? Y bueno, si te parece, pues empiezo con el texto, con este capítulo del libro A Sí, través del espejo. por favor, para Sí, eso estamos acá, para escucharte. sí. Pues muy bien. El texto empieza con una introducción, un pequeño preámbulo, y dice: solo el que vive plena e irreflexivamente inmerso en la división llama iluminado a su gurú, denomina gurú a su maestro y nombra maestro a cualquier personaje de su ensoñación. ¿Qué quiere decir? Solo aquel que vive absolutamente inmerso, embebido y empapado de lo que es la división, lo que es la dualidad, y hay que hacer un matiz de que todos vivimos ahí, de ahí no salimos, ¿no? Pero el que se cree el cuento, el que se cree este cuento de la dualidad, es aquel que pone diferencia. Porque la división, el hecho de que una persona crea que hay un maestro, una persona que cree que ese personaje que llama maestro es un gurú, y aquel que incluso llega a ese personaje de su propia ensoñación que llama gurú, cree que es un iluminado, lo que está haciendo es redundar más en la dualidad, porque está poniendo distancia, está reconociendo no lo que hay que reconocer, porque lo que hay que reconocer es que la dualidad es una irrealidad. La realidad sería lo que era el Edén, que era vivir instintivamente en una mente animal, la misma mente de un bebé, de un niño pequeño, que no hace distinciones, no tiene criterios. El niño pequeño no se para, no dice tú eres negro, tú eres chino, tú hablas español o hablas inglés. Sencillamente tú observas en la playa, se junta un niño de 2 años finlandés, un niño de 2 años español, un niño de 2 años argentino, otro, pues no sé, de inglés, y juegan entre ellos. No los separa el idioma. Yo lo he podido percibir eso con mi hija cuando era pequeñita, ¿no? Y observaba a los niños que no necesitan hablar ningún idioma. Ya fuera un niño chino, ellos juegan, porque es el idioma universal de la pureza, ¿vale? Entonces, empieza de esta forma, como he dicho, ¿no? Y no solamente queda en que yo como sujeto, que creo que soy este sujeto, te perciba a ti y te llame iluminada o gurú o maestra, ¿no? Sino que aquel que se llama a sí mismo maestro, aquel que se llama a sí mismo gurú, está también distanciándose de lo. Aquel que dice yo he abierto los ojos, yo he sido iluminado, yo acabo de percibir o de despertar, entre comillas, porque nadie despierta en este sueño, sigue en la dualidad, pero sigue en la dualidad inconscientemente de que está en la dualidad. Porque el hecho de decir tú eres mi discípulo y yo entiendo cosas que tú todavía no puedes comprender, estoy poniendo distancia entre tú y yo. Por eso siempre digo que no hay que seguir a ningún maestro, porque al final de cuentas todo ello, todos ellos y todos nosotros somos producto de tu propia mente. Todos aquellos que nos estén viendo, ahora aparece por aquí Ana, hola Ana, ¿qué tal? Y todos nosotros, en definitiva, vosotros sois producto de mi imaginación.
No puedo llamar a nadie maestro ni gurú porque está en mi mente. Es mi concepción. Estoy haciendo todavía juicio. Y siempre hay que buscar como referente, el referente carbono 14 es el niño. Jamás un niño, un bebé, llamaría maestro a otro bebé. Ni iluminado. Porque esa irrealidad de creerse maestro, de creerse iluminado, de creerse gurú, y yo distanciarme de ti y poner un muro, una distancia entre tú y yo, eso es exclusivo de la dualidad, exclusivo de esa inconsciencia. Porque no se puede llamar a la razón y al razonamiento, no se le puede llamar ni siquiera conciencia, es una absoluta inconsciencia. Hola María Rosa y Wilson, ¿qué tal? Hola. Entonces, de esta forma, o con este preámbulo empezamos, ¿no? Y narra, porque, bueno, tened en cuenta que esto está adaptado a un libro, que es una novela, que, bueno, para los que se hayan incorporado, repito que todavía no está editado, está escrito, pero todavía no está publicado. Pero este es uno de los capítulos, ¿no? Y dice, como una diva bajaba las escaleras en forma de caracol, de la suntuosa mansión, con ademanes y gesticulaciones de diosa de la ficción que nunca llegaría a comprender. Porque cuando nos creemos importantes, cuando somos tan pedantes de creernos un sujeto, y sobre todo un sujeto especial, una pedantería, ¿no? Es una presunción, ¿no? ¿Yo quién soy? Yo soy exactamente igual que un mosquito. No tengo ninguna diferencia con un gusano. Ambos, hasta una piedra, es una manifestación de la conciencia o de Dios. Somos manifestaciones. Pero ese es el ego humano, de creerse superior, de creerse incluso representante, no solo de la Tierra, sino del universo, ¿no? Habrán seres como nosotros. Así funciona el yo. Y muy pocos son los profetas en su tierra, pues escasamente alguien acepta vivir en tierra de nadie. Sin reconocimiento, sin afecto, estima, preferencia, predilección, sentimientos, cariño, perdón e identidad por la cual luchar y defender. Y no hablo de la geografía, sino de la personalidad. Cuando decimos que nadie es profeta en su tierra, no solamente estamos hablando de la geografía, estamos hablando de nosotros mismos. Porque no somos profetas en nuestra tierra, en nuestro mundo, no somos profetas en nuestra mente. ¿Y sabéis por qué no somos profetas en nuestra tierra mental? Porque el mundo somos nosotros, somos el pensamiento. Pero ¿por qué no somos profetas de nosotros mismos? Porque estamos buscando un profeta fuera de nosotros. Estamos buscando fuera. Estamos buscando un gurú, un guía, un iluminado, alguien que nos lleve de la mano como un niño. Por eso nadie es profeta en su tierra, porque todos miramos fuera. Todos buscamos fuera. Y ese es el gran error. Bueno, uno de los grandes errores de los humanos, ¿no? Que creemos que todo está fuera. Y hay que empezar a ser profeta en la mente de uno mismo. Porque somos el único profeta. No hay otro. No hay nadie. Y hay que verlo con ese sentido. No hace falta buscar a nadie. Porque no hay nadie ahí fuera. Voy a ver, ahora. Sigo. Bueno, y no sé si lo has dicho tú al principio. La cuestión es leer el texto y si hay, luego si alguien tiene una pregunta, pues posteriormente pasamos a las preguntas, ¿vale? Si hay algo de lo que estoy hablando en este momento, alguna frase, algo que no se entienda, pues me interrumpís, ¿vale? O se lo preguntáis a Gabriela y a través de un mensaje o lo que sea y lo tengo y lo explico, ¿vale? Si hubiera cualquier duda, ¿no? En la verdad no hay discriminación. Y esto es fundamental. Es un axioma de los más fundamentales. La verdad no es discriminatoria. Y no es discriminatoria porque no divide, no separa, no margina. La verdad es inconsciente de sí. No puede ser discriminatoria. Por tanto, no puede haber un Dios que condene. No puede haber un Dios que juzgue. La justicia es humana, es de la dualidad.
No hay un Dios que diga, tú eres bueno y María Rosa no es buena. No hay un Dios que diga, Ana lo ha hecho mal y Oscar lo ha hecho bien. No hay ningún Dios que diga, Wilson está equivocado. Gabriela tiene razón. Porque esa verdad que es eterna, inconmensurable, infinita, que no tiene principio ni fin, no se conoce a sí misma. Porque si se conociera a sí misma sería un sujeto que habla, que parlotea, parlachín. Y en el momento que fuera un sujeto, estaría sometido a la dualidad. Porque si yo soy Dios y soy un sujeto que te observo a ti, tú eres un objeto. Y yo soy un sujeto y yo soy tu objeto para ti. Por eso siempre he dicho, y Anisha lo decía, para que exista Dios, tiene que haber un adorador. Porque sin adorador no puede haber Dios. Porque si no hay nadie que lo adore, ¿qué Dios va a haber? Por eso Dios es una inexistencia siendo la verdad. Es una verdad inexistente. ¿Por qué? Porque en el momento que haya un adorador, Dios se convierte en un sujeto. Y para que exista el sujeto tiene que haber adorador. Sin objeto no hay sujeto. Esto es como las construcciones gramaticales, ¿no? Para que haya un objeto directo, un objeto indirecto, un complemento circunstancial, etcétera, etcétera, tiene que haber un sujeto. El niño quiere, la mujer va, el hombre sube, etcétera, ¿no? Pero si tú quitas el sujeto, la frase desaparece. Eso es la cuestión. La verdad nació desaparecida porque no nació. Es innacida. Y al no ser nacida, no discrimina, no juzga, no señala, no apunta con el índice. No hay ningún Dios que vaya a condenar a nadie al infierno, ni que vaya a llevarse a alguien al cielo. Eso son cosas de la humanidad. Ningún animal se plantea esto. Ningún animal con un cerebro desarrollado como una ballena, un delfín o un pulpo, que llevan 800 millones de años y no 300.000 años como llevamos los humanos. 800 millones de años llevan los pulpos, con cerebros súper desarrollados. No hay ningún pulpo que vaya por ahí levantando altares e iglesias y demás, ¿no? Y ningún niño, hablando de humanos, ningún niño nació con una creencia de Dios. Porque la creencia de Dios o no Dios es la que te dan tus padres. Por eso está el Dios de los egipcios, el Dios, bueno, en su época o actualmente el Dios musulmán, Alá, el Dios Jehová de los cristianos, judíos, o los dioses de la India, que hay cientos de dioses. Eso es un catálogo que tiene más dioses que cualquier hipermercado de una gran ciudad. Está a la carta, dioses a la carta. Pero eso no es la verdad, porque la verdad no puede ser conocida, porque la mente jamás puede conocer lo que fue antes de la mente. Si yo nazco hoy, nunca sabré lo que fue ayer, porque no tenía conciencia de existir. En el momento que tú existes y tienes conciencia de existir, jamás sabrás lo que hubo antes de tú empezar a existir. Es imposible. Por eso los que tenemos conciencia de existir no podemos ser conscientes de lo que ha sido antes, está siendo, no podemos verlo y será siempre. Y eso es la verdad. Y entonces en la verdad no hay discriminación, pues no hay nada, absolutamente nada. Por consiguiente, cualquier pensamiento u opinión carece de validez. Otro axioma, da igual lo que digamos, no tiene validez alguna. Da igual lo que hagamos. Podemos hacer cosas como, bueno, hay gente que hace yoga, que viene muy bien para los estiramientos, para la espalda, para los huesos, podemos usar nuestras manos o nuestro cuerpo para dar calor y cariño a personas. Los propios animales lo hacen. Pero eso no tiene nada que ver con la verdad. La verdad es otra historia. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, no tiene credibilidad porque está en el mundo de la dualidad, en el mundo de Maya, de la ilusión, Maya que es ilusión en sánscrito, ¿no? Y todo absolutamente lo que digamos no tiene validez. Por eso es importante reconocer que no hay cosa con menos credibilidad que nosotros mismos. No tenemos ninguna credibilidad, no tenemos validez, porque todo lo que digamos es producto de lo que hemos aprendido, de la información que hemos recibido
de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, de los libros que leemos. En definitiva, como papagayos, estamos reproduciendo información de otros. Cuando hablamos de dualidad, de no dualidad, del Tao, estás reproduciendo la información de los taoístas. No soy yo. Pero a su vez los taoístas reprodujeron o interpretaron información de otros. Y eso se pierde en la noche de los tiempos. Y luego cada mente es un mundo distinto. Por eso la verdad no es mental, no tiene mente. Y no juzga. Y al no juzgar, no hay motivo para sentir culpabilidad. No hay motivo para sentir miedo. Porque nadie nos va a juzgar. Y nadie nos va a condenar. Salvo la justicia humana. Que bueno, es lo único que habría que tenerle. Yo me acuerdo un tío que me decía cuando yo era pequeño, un hermano de mi madre, que me decía, tú no temas a los fantasmas, teme a los vivos. No temas a los espíritus, teme a los que están aquí contigo. Porque son producto de tu imaginación y el único daño te lo produces tú mismo. ¿Y por qué no lo hacemos ese daño? Porque es el juicio de nuestros padres, de nuestros abuelos, que si observáis, casi siempre, continuamente, estamos asustando a nuestros hijos, ¿no? Estamos asustándolos con información para que no hagan caso, ¿no? Y luego eso, con el tiempo, pasa factura. Creemos que educamos asustando, ¿no? Con miedo a un Dios que te... como haga esto, pecado. Esto es pecado, ¿no? Se te caen las orejas. Y vivimos asustados. Vivimos completamente asustados. ¿Por qué? Porque nos asustaron de pequeñitos. Y cuando emergió el sujeto, todas estas paranoias mentales que tenemos es el miedo que nos han inculcado. Y el miedo es el peor enemigo que tiene uno mismo. Porque, ¿qué es el miedo? Si no hay nada fuera de nosotros. El miedo es un aprendizaje. ¿Vale? El niño, porque me gusta siempre tomar el referente del bebé, del niño, ¿no? El niño no tiene miedo. Tú dejas a un niño en un balcón y asoma la cabeza y él no tiene miedo al vacío. No tiene miedo al vacío. Y si se lanza al vacío, no cae con miedo. Puede tener la sensación de caída, ¿no? El drama lo hacemos nosotros. Después, evidentemente, ¿no? Porque evidentemente es un drama. Pero es un drama para el ego. Para el hermanito que tiene 3 años, del bebé que se precipitó por el balcón, ese no hace juicio tampoco. Salvo que vea a los padres gritar. Cuando ya veréis gritar a los padres, se congoja y se asusta. Pero ellos actúan de forma natural, de forma plácida, sin miedo. No hay un solo bebé o niño de 2 años que tenga miedo. Salvo que los padres ya lo hayan machacado. Nosotros no hacen como los toros. No sé si alguna vez habéis visto una corrida de toros. Hay un señor que va montado en un caballo que se le llama el picador. Y el picador con una lanza le da picaero al toro para restarle bravura, ¿no? Y nosotros hacemos igual con los niños. Le damos picaero. Por eso luego somos como somos, ¿no? Y ahí está el resultado, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es desaprender lo aprendido, desandar el camino que hemos andado. Y en ello estamos, para esto sirve. Para esto sirve hablar de la no dualidad, ¿no? Para volver a nuestro estado primigenio o al menos comprender lo que no somos. Porque al bebé no vamos a volver, eso está claro. Pero por lo menos para tomar referencia y conciencia de que esto es lo que no ha provocado el dolor, ¿no? Y por esto sufro. Por esto es por lo que sufro. Por esto siento de esta forma. Y cuando lo reconoces, puede que se aplaque ese sufrimiento. Y digo puede porque, bueno, todos son condicionamientos. Nada está en nuestras manos. Ese es otro de los axiomas. Nada está en nuestras manos. No somos hacedores ni creadores de nada. Todo es una cadena concatenada de acontecimientos, de los cuales no somos absolutamente ni responsables, sino consecuencias de causas y causas de nuevas consecuencias. Y estamos todos metidos en ese engranaje, en esa maquinaria, ¿no? Todos, porque nosotros inconscientemente también estamos influyendo. Estamos influyendo a nuestros hijos,
estamos influyendo a nuestros vecinos, estamos influyendo a nuestros amigos, estamos influyendo a la sociedad. Por eso es importante lo que se dice. Como decía Jesús, no contamina al hombre lo que entra por la boca, lo que come, ¿no? Cuando le preguntaron si había que guardar el sábado, ¿no? Y había que comer, ¿no? Dice, lo importante es lo que sale de la boca. La palabra tiene mucha importancia. La palabra tiene mucho poder. Porque somos palabras. Somos verbo. El ser humano es verbo, es palabra. Y la palabra tiene un poder muy grande en nosotros mismos. Porque nosotros, a través de la palabra, nos convencemos, nos torturamos, nos mutilamos, nos enamoramos a través de la palabra. Odiamos, matamos, aniquilamos o traemos seres al mundo a través de la palabra. La palabra es fundamental. Sin palabra no hay. No quiere decir que una persona que no hable no tenga. Claro, por supuesto, pero tiene otro tipo de palabra, ¿no? Puede hablar como los sordomudos. La palabra es el pensamiento, es lo pensado, ¿vale? Entonces, sigo y dice, en la verdad no hay discriminación, pues no hay nada. Por consiguiente, cualquier pensamiento u opinión carece de validez. El concepto de la trascendencia es solo un juicio. Es decir, esto de yo ya he trascendido, yo he despertado, eso es un juicio mental, no es una realidad, es un juicio. Pero eso no es verdad, sigue siendo un pensamiento. Porque si no eres pensamiento no puedes comunicar. Y en el momento que tú comuniques a alguien ya he trascendido, lo único que eres es un pensamiento que se dice a sí mismo yo he trascendido. Pero no es una realidad, porque la realidad, la verdad, no habla. Cuando una persona realmente haya trascendido es un fiambre, un muerto. No sé, en Argentina se le llama fiambre también. No, es un muerto. Muerto. Ha trascendido. Hola. Yo he trascendido. Ella está delgada. Lisette, ¿podés apagar el micrófono, por favor? Que se escucha todo. Gracias. Entonces, dice, por consiguiente, cualquier pensamiento u opinión carece de validez. El concepto de la trascendencia es solo un juicio. La conciencia o alma, Nisargadatta Maharaj llamaba al alma, le llamaba conciencia, ¿no? La conciencia es el instrumento que dio lugar a la manifestación no excluyente o selectiva, inconsciente de sí. Por tanto, quien habla de evolución hacia un estado superior de comprensión es tan solo lo pensado, una idea mental. Una idea mental, ¿vale? Repito, dice, la conciencia es el instrumento que da lugar a la manifestación. Digamos que la manifestación procede del vacío, la conciencia es el vacío, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la tinaja, una vasija, ¿no? Imaginaros una vasija, ¿no? De barro, ¿vale? Entonces, todo objeto necesita un vacío para tener forma. Dentro de la tinaja hay vacío, pero ese vacío no habla. Eso es aquello que da lugar a la forma. Lo que habla, digamos, es la parte exterior, que somos nosotros, ¿no? Esto que se le llama el alma, que es una manifestada en miles de millones de formas, sería ese vacío que da lugar a la vasija. Pero cuando rompe la vasija, cuando rompe el tiesto, el vacío que hay dentro se esfuma, no está. Pero seguirá manifestado en otras formas. Pero nosotros no. Por eso nadie trasciende. Nadie se reencarna. Lo que se pierde es la forma. Pero esa forma no vuelve. Cuando tiras un tiesto, se fue. Si tienes más dinero, la forma, en vez de ser una vasija de barro, pues puede que sea de latón o de bronce. Si tienes más dinero, igual es de plata. Si tienes más dinero y eres presumido, igual es de oro. Es de oro. Pero eso es la forma. Que puede ser más guapo o más feo, más alto, más bajo. Puede ser negro, amarillo. Puede hablar distintos idiomas. Puede ser un mosquito. Puede ser una rata. Puede ser una rata. Puedo ser yo.
Pero esa forma, igual que el jarrón, cuando lo rompes, desaparece. Y el vacío que hay dentro, que es lo que da lugar a la forma, el vacío que hay dentro, que es lo que da lugar a la forma, se esfuma, desaparece, como si nada hubiera ocurrido. ¿Vale? Yo soy un tiesto. Somos tiestos. Y la rata, a diferencia de nosotros, tiene una cualidad que nosotros tenemos, o sea, o tenemos nosotros una cualidad o la rata no la tiene, y es que la rata no sufre. Nosotros sufrimos porque vivimos en la dualidad. ¿Por qué no sufre la rata? La rata no sufre porque ella no es consciente de ser rata. Ella no tiene juicios. La rata no acusa a su amiga rata. Oye, tú has hecho esto. Oye, te has comido más parte, ¿no? La rata no dice nada, no elucubra, no tiene criterios, no discrimina. La rata es una mente pura, igual que la de un bebé. Sin embargo, ¿quién dice eres una rata? Qué asqueroso una rata. Solamente los humanos. Un elefante no dice que la rata sea asquerosa. Una mosca no dice que la rata sea malvada, ¿no? Y un ratón tampoco dice que el gato sea malo. Sencillamente, cuando huele el peligro, sale corriendo, como un instinto natural. Pero no hay criterio. Yo vi una imagen, recuerdo, de cebras, ¿vale? Y había una cebra que la había atacado una jauría de hienas y se la estaban comiendo viva, ¿vale? Comiéndosela viva. Y quedaba, bueno, medio cuerpo comido ya, con las vísceras, las tripas, todo ahí fuera. Todo un espectáculo de sangre, ¿no? Y había otras cebras al lado, mirando, impávidas, a su compañera, cómo se la comían, las hienas. Y la compañera aún seguía viva. Ninguna de esas hienas, perdón, ninguna de esas cebras hizo un juicio condenatorio hacia las hienas. Ninguna. Y ninguna dijo qué trauma o qué desgracia. Porque ellos no viven en el criterio, no viven en el juicio, no viven en el amor. Y por tanto tampoco viven en el odio. Porque cuando vivimos en el amor es una cara de la misma moneda. Si hay amor, hay odio. Si hay luz, hay oscuridad. Si hay blanco, hay negro. Si hay justicia, hay injusticias. Porque es parte de la dualidad. Es parte del dos. Y este es el sufrimiento, vivir en la dualidad. La rata no vive en dualidad. Por eso la rata tiene un privilegio que nosotros no tenemos. Y es que no sufre. No sufre. De ahí que Nisargadatta Maharaj dijera aquella famosa frase: la conciencia de Krishna es igual que la de un borrico. Algunos se escandalizaron, como si un vicario, un cura, dice en la iglesia: la conciencia de la rata es igual que la de Jesús de Nazaret. Y no está diciendo ninguna tontería, porque la conciencia es el vacío que da lugar a la forma. Hubo una forma hace 2000 años manifestada que le llamaron Jesús de Nazaret. Y actualmente, seguramente, aquí cerca de la puerta de mi calle hay formas de rata. Y todas proceden del mismo lugar, del mismo vacío. ¿Vale? Lo que pasa es que como nosotros en la dualidad usamos el raciocinio, emitimos juicios, criterios, juzgamos, tildamos lo que es bello o lo que es feo, ¿qué ocurre? Que decimos que la rata es asquerosa y decimos que Krishna era un dios. Y todo eso es mente. Eso no es real. Esos son juicios y elucubraciones propias del sujeto humano, no de otro animal en la Tierra. Y dentro de los humanos, tampoco son de un niño o de un bebé, ni de una persona que hoy está juzgando, ahora en este momento, y dentro de 2 horas está en la cama durmiendo. Porque cuando esté durmiendo, en el sueño profundo sin sueños, que no hay sujeto, ese señor que antes estaba juzgando ya no va a estar juzgando. Ya no le da asco las ratas. Solamente le da asco cuando abra de nuevo los ojos. ¿Qué demuestra esto? Que no somos una realidad. Porque a ti tú ves una serpiente y te mueres de miedo y te desmayas. Pero cuando estás desmayado, ¿tienes miedo a las serpientes? No hay miedo ninguno. ¿Por qué? Porque no estás. Porque no está el sujeto. Luego el sujeto es una ilusión, es una fantasía, ¿no?
Como dije, la conciencia del instrumento que dio lugar a la manifestación no es excluyente o selectiva, porque la manifestación cuando surge no es ni excluyente ni selectiva y es inconsciente de sí. El bebé cuando nace no es excluyente ni selectivo, es inconsciente de sí. Y por tanto, el que habla de evolución hacia un estado superior de comprensión es tan solo lo pensado, la idea mental, el sujeto que emerge años después, que es la suma de todo el aprendizaje que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Todo discurso procede de la mente. Esto que estoy hablando procede de la mente, del pensamiento. Esto es un discurso. Hace tiempo que yo ya dejé de llamar a la gente esta que, ¿no? que habla. Es un maestro, un gurú, ¿no? Yo, un comunicador. Nisargadatta Mahara era un comunicador. Jesús de Nazaret era un comunicador. Son comunicadores que están transmitiendo una palabra. Pero son ideas, ese discurso procede de la mente. Lo que hablaba Jesús procedía de su mente, de su aprendizaje. Porque si no hay mente, no hay manera de comunicar nada. Porque lo pensado es lo que habla. No es que haya una voz detrás, en off, ¿no? Una voz en off. Esa voz en off que habla cuando estamos callados, somos nosotros mismos. Sigue siendo el yo, el ego. Hay gente que se cree que no, que eso es otra voz que te susurra al oído, y que es el bien, que es un ángel, que es... No, no, no. Somos nosotros mismos. Porque si la voz en off fuera esa voz de la conciencia o algo así, o de Dios, cuando duermes en el sueño profundo seguiría hablando. O cuando te anestesian con una anestesia general para una operación seguiría hablando. Pero no hay nadie. Por eso no hay nadie que haya comunicado nada para transcribirlo y que venga de otro mundo. No hay nadie que esté canalizando un mensaje que venga de otro mundo. Eso es una idea mental. Eso es una mente que se dice a sí misma: yo estoy recibiendo un mensaje y lo estoy canalizando. Vaya usted con Dios. Que va a canalizar ni canalizar. Aquí lo únicos que canalizan son los fontaneros. En mi pueblo te ponen las canalizaciones para que baje el agua. Y si no hubiera fontaneros que canalizaran, pues, nos llegaría el agua al cuello. Entonces todo discurso procede de la mente. Solo la mente segrega. Por ello, al ser lo único que percibe, se siente apartada o unida, desdichada o dichosa. Ambas sensaciones se debaten en su propio y único dualismo. Solo la mente segrega. Segregar es separar, apartar, ¿vale? Eso es la segregación. Y eso lo hace solamente la mente, ¿vale? Y por ello, al ser lo único que percibe, la mente es lo único que percibe, se siente apartada o unida. Solo el ser humano se siente apartado o unido. No, los animales no es una concepción que no entienden, ¿no? Un bebé no se sabe si está apartado o unido, es una mente pura. Aún no hay dualidad, aún no hay sujeto, ¿no? Entonces, precisamente, se siente apartado o unida, desdichada o dichosa, y todas estas sensaciones se debaten en su propio y único dualismo, ¿no? La sensación de dicha, de desdicha, de amor, de odio, son propias, inherentes y exclusivas del ego, del yo. Y vuelvo a decir, tanto el amor como el odio son las dos caras de una misma moneda, de la misma moneda. Todo estado procede de un aparente sujeto. Si éste se desvanece, no hay objetos y por ende se diluye la dicotomía, pero no queda testigo. La desaparición es absoluta. Es lo que expliqué antes. Todo estado es mental y procede del sujeto pensante, del pensamiento. Cuando el pensamiento desaparece, cuando el sujeto desaparece, el objeto desaparece también. Cuando nosotros nos desvanecemos, aquello a lo cual teníamos miedo se desvanece. Cuando nos desvanecemos, cuando el sujeto desaparece, aquello que amamos se esfuma. No hay amor tampoco.
El silencio es absoluto. No hay nada. No queda testigo, ni siquiera unidad. Esa sensación de unidad o unicidad sigue siendo mental y sigue siendo discriminatoria, segregatoria, porque yo me uno a la unidad, me apunto a la unidad. Pero la unidad es un objeto percibido por alguien. La auténtica unidad no habría ningún perceptor, luego no sería consciente de sí misma. Pero en el momento de una persona creer o pensar que está en la unidad, sigue siendo un pensamiento dual. Por ello, a lo absoluto, en la India, le llaman no el uno, sino el no dos. El no dos. Porque si hablas de unidad, sigue habiendo dualidad. Para que haya uno, tiene que existir otro. Porque el uno siempre tiene que estar ubicado en un lugar, en el espacio-tiempo. Sigue siendo un pensamiento. Sin embargo, el no dos anula y borra al uno. Es el vacío absoluto, la nada, lo absoluto, lo incognoscible, lo ignoto, la desaparición absoluta. Por ello, no se puede decir somos uno, sino no dos, o inexistencia. No podemos reemplazar la dualidad por unicidad, pues seguimos identificados con una individualidad. En la intención y el anhelo está el divorcio. El hecho de querer ser unidad, de creer que sentimos ser unidad, sigue siendo dualidad. Y en ese deseo de espiritualidad, en ese anhelo de ser uno, yo ya estoy con el uno, ¿no? Como dicen muchos, yo ya formo parte del uno, ¿no? Ahí se produce el divorcio. Porque tú estás hablando de que tú formas parte del uno. ¿Pero qué uno? ¿Y qué niños muertos? ¿Cómo va a formar parte del uno si la unidad, en el momento que tú estás nombrando, en el momento que tú estás deseando y estás forzando, sigues pensando, sigues en la dualidad, sigues posicionado en el uno? Pero ojo, yo en el uno, tú no. Tú todavía no has trascendido. Claro, aquellos que dicen estoy en el uno, siguen viendo a otros que están en segunda división, tercera y cuarta y regional. Porque siguen la dualidad. Porque cuando realmente una persona sea o forme parte de la unicidad, lo primero que el sujeto tiene que morir. Y probablemente eso ocurriría cuando seamos un fiambre, cuando hayamos muerto. Y entonces no habrá testigo para testificarlo. Luego, siempre que haya testificación, sigue habiendo segregación. El testigo es la causa del sufrimiento, el propio testigo. Porque sin testigo, sin sujeto, no hay sufrimiento. Para sufrir tiene que ser un sujeto. Y un sujeto creyente de ser un individuo. Y automáticamente pensante y separándose del contexto que observa. El hecho de creer que todos formamos parte de un todo es disgregación, pues el conocimiento de existir es la propia separación de lo que nunca ha sido. En consecuencia, sigue siendo un individuo que se identifica con la totalidad, ¿vale? El conocimiento de existir es la propia separación de lo que nunca ha sido. Porque lo que nunca ha sido, que es lo absoluto, porque nunca se ha manifestado, y está siendo ahora sin ser, y no podemos ni percibirlo, ¿vale? Cuando nosotros tomamos conciencia de existir, es decir, nos materializamos, tomamos forma y conocimiento de existir, en ese momento se produce la separación. En ese momento ya no es lo absoluto, ya no es lo inconocible, ahora es el conocimiento. Y el conocimiento es la dualidad. Eso es la separación, ¿no? En consecuencia, sigue siendo un individuo que se identifica con la totalidad, ¿vale? Creernos o creer que formamos parte de esa totalidad es un individuo, es un pensamiento aún, que sigue creyendo que forma parte de esa totalidad, ¿no? El ego se refugia en esa unicidad para no perder la esperanza de no ser una ficción destinada a morir, ¿vale? Eso es un refugio, es una quimera que el propio ego se inventa por el miedo a que su único destino es desaparecer, morir. Pero como el yo no quiere morir, se inventa que va a entrar en una unicidad. Como algunos dicen, bueno, es que somos energía.
Y la energía, como según la física no se destruye, sino que se transforma, pues nos transformaremos. Y yo le digo, tú morirás y no sabrás ni que ha existido. Los restos de tu cuerpo se lo comerán los gusanos y eso es energía. El hecho de comer en el estómago del gusano. Y ahí se produce energía por una reacción química. Y esos gusanos se los comerán otros gusanos y otros seres. O se transformarán en hongos o cualquier otro ser o cosa o lo que fuera. Eso es energía. Energía es esto. Fricción es energía. Pero eso que queda, en lo cual se transforma el cuerpo, no tiene pensamiento. Y al no tener pensamiento, tú como sujeto que estás hablando de energía no te vas a reencarnar, ni vas a saber que eres energía. Porque si yo te digo, cuando te mueras, esa luz que me ilumina para yo ver la habitación es energía. Bueno, pues tú eres igual que la luz esa. O eres igual, pues no sé, que un relámpago. Pero ¿para qué quieres ser energía si ya no estás? ¡Qué consuelo! Porque si me dices que soy energía flotando en el aire o sabiendo que sigo siendo Pepe, pero si me va a decir, como muchos dicen, no, es que no morimos, nos transformamos en energía. ¿Pero qué piensas? ¿Que va a ser un rayo de luz que va viajando por ahí recordando que has vivido antes? No. La energía es el proceso digestivo que se produce en los animales, carroñeros o los gusanos o aquellos que te van a comer. Y si te incineran, pues la energía la producirá la máquina de incinerar. Y cuando te lancen por ahí al mar, aquello pues desaparece y no queda nada. Dice, el ego se refugia, en esa unicidad, para no perder la esperanza de no ser una ficción destinada a morir. Entonces, ¿por qué nos inventamos todo esto? La reencarnación, la transmigración, la energía que no se transforma, que no se destruye, sino que transforma, porque no queremos morir. Y nada más, no hay más rollo. Aquí es que estamos acojonados de que nos vamos a morir. Y nos tenemos que inventar algo, una historia, porque el yo no quiere morir. Y ese es el gran drama del ser humano. Y es el gran drama del ser humano, del ego. Porque un bebé, un niño de 2 años, no tiene miedo a morir. Por eso vuelvo siempre a los niños, aquellos que nombraba Jesús de Nazaret. ¿Vale? Gracias, Padre, por ocultar estas cosas a los sabios, a los doctos, a los intelectuales, y haberlas revelado a los niños, a los humildes, a los sencillos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen miedo. Un niño de 2 años no tiene miedo, salvo que los padres le hayan metido ya en la cabeza que morir es algo malo. Nos inventamos todo ello solamente por el miedo a desaparecer, porque queremos pervivir. Y cuando hablamos de pervivir, es del pensamiento, del paquete de memoria, de los recuerdos. No queremos perder la memoria ni el recuerdo. Por eso hay tanto miedo a enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, enfermedades degenerativas de la mente, porque se muere el sujeto. Eso da más miedo que te dé un cáncer o que te rompa un brazo. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de la desaparición del sujeto. Y ese es todo el miedo. No hay buenas ni malas acciones, sino acontecer sin hacedor. La culpa o el remordimiento es producto de creerte responsable de haber nacido, ¿vale? No somos hacedores, sino consecuencias de acontecimientos que han sucedido. El que es, según la justicia humana, un violador, y hay que condenarlo, es el resultado de un aprendizaje. El ladrón es resultado de su aprendizaje. El santo, o Teresa de Jesús, Teresa de Calcuta, o todos los santos, son resultado del aprendizaje, de su familia, de su casa, de sus amigos, del colegio. Nadie nace ladrón, nadie nace asesino y nadie nace violador. Somos nosotros mismos lo que hemos aprendido a ello. Por eso en Dios no hay condena. Decía Jesús aquello de mi Padre hace salir el sol para buenos y malos y hace llover para justos e injustos. Quien condena la justicia humana. Pero realmente no somos hacedores, porque cuando hay una acción es consecuencia de una cadena concatenada de acontecimientos.
una cadena concatenada de acontecimientos. Desde que somos pequeñitos, con la información que recibimos, el contexto social en el cual nos movemos, lo que hemos aprendido, los amigos que nos rodean, el barrio donde nos hemos criado, los padres que hemos tenido. Somos el resultado de todo eso. Y para condenar a una persona habría que condenar a la familia, a la sociedad y a los humanos en general, porque somos responsables de nosotros mismos. Somos el resultado. No es que alguien espontáneamente decida hacer algo. Es que somos una cadena concatenada. Somos como las fichas de dominó, ¿no? Una cae, choca con otra, y esa a su vez con otra y otra, y es un proceso. Y toda persona ni está en el éxito ni en el fracaso, ni ha triunfado ni ha fracasado, ni es culpable ni es inocente, sencillamente es. Acontece, solamente está aconteciendo. Esto es un acontecer continuo, que nadie lo fabrica, esto se hace solo. Esto es como una noria que la empuja el agua, ¿no? Y dice, mira qué inteligente es la noria, saca agua. No, es que hay un mecanismo que el agua empuja a la noria y se mueve. Así funciona el ser humano, así funciona la mente. Por tanto, no somos hacedores. Y por tanto no hay buenas ni malas acciones, sino un acontecer continuo, es un presente continuo. No hay culpa. La culpa o el remordimiento, perdón, es producto de creerte responsable de haber nacido. El hecho de haber nacido y creerte esa responsabilidad de haber nacido, esa responsabilidad de todo lo que ha acontecido desde que tú naciste, eso es un absurdo, porque tú eres el resultado de lo que has sido, de lo que has aprendido, de lo que te han enseñado. Por tanto, no puedes ni debes sentirte responsable ni culpable de nada. Como decía al principio, solo el que vive plena e irreflexivamente inmerso en la división, llama iluminado a su gurú, denomina gurú a su maestro y nombra maestro a cualquier personaje de su ensoñación, sin darse cuenta que está poniendo distancia entre él y el otro, ambos aparentes sujetos de su propia quimera. Si yo creo que tengo un gurú, que tengo un maestro, y que a ese maestro lo llamo gurú y al gurú lo llamo iluminado, soy yo el que está poniendo distancia. Dentro de mi quimera, yo soy el que está poniendo, el que está separando. Yo me estoy separando de algo que en definitiva es un personaje de mi propio pensamiento. Porque incido e insisto en lo mismo, ¿no? Lo que vemos es lo que percibimos. Y todo aquel que está escuchando estas palabras, esas palabras están en su propio pensamiento. Sin pensamiento no existe. Por tanto, no hay nada fuera de nosotros, no hay un maestro fuera, no hay un gurú fuera, ¿no? Y de la misma forma, solo quien vive instintivamente, identificado con la personalidad que es, con el sujeto que cree ser, se califica a sí mismo de iluminado, se califica a sí mismo de gurú y se califica a sí mismo de maestro. Y sube al altar o estrado del honor y la distinción para enseñar a los actores de su propia ilusión distintiva entre este, aquel, tú y yo. ¿Vale? Es igual, no solamente visto desde el discípulo, sino visto desde el hipotético maestro, ¿no? Solo aquel que vive identificado con el sujeto en la pura y dura dualidad se califica a sí mismo de maestro, de gurú o de iluminado, y asimismo se sube a un altar, al estrado del honor y distinción para enseñar a los actores de su propia ensoñación. A los sujetos que él ve como discípulos son actores sujetos de su propia imaginación, de su propia ilusión. Una ilusión distintiva que distingue entre este, aquel, tú, yo, el bueno, el malo y el feo. Como la película de Sergio Leone, el bueno y el malo, el malo, el feo y el bueno. The Good, the Bad and the Ugly, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ambas partes. No solamente es por parte del discípulo, sino por parte del maestro. Todo aquel o aquella que vaya diciendo yo he despertado y yo soy una maestra o soy un maestro, está tremendamente equivocado, porque está poniendo distancia entre sí mismo. Aquel que dice yo ya no vivo en la dualidad, pero vosotros sí, se está distanciando,
Es que no se da cuenta, no lo ve. No hay ningún maestro, no hay ningún iluminado, no hay ningún Mesías que diga, yo estoy por encima de vosotros. Porque él mismo se está definiendo como un sujeto aparte, que se distancia del discípulo, que se distancia de unos sujetos que ha olvidado, precisamente ha olvidado, que son producto de su propia imaginación, de su propio pensamiento. Va siendo hora de desmitificar al mito, a ese mito que vosotros mismos habéis creado y alimentado para menospreciaros, distanciaros, dividiros y fabular una realidad que solo es ficción. Y es así, va siendo hora de desmitificar a los mitos. Porque no hay mito. Nosotros hemos creado el mito. Nuestra propia ignorancia ha creado el mito. Y no permitáis que haya un solo mito en vuestra vida, porque no existen. Porque si creéis todavía que hay una referencia a la cual seguir, a la cual hay que seguir, y si esa referencia a la que estáis siguiendo es consciente de que vosotros lo veis como un referente, ambos, vosotros, él o ella, seguís en el hámster que da vuelta en la noria y vueltas y vueltas, porque no habéis entrado a la película. No habéis entrado a la película todos. El que sigue a un gurú o a un maestro, y el maestro que permite que los discípulos le sigan, siguen perdidos en la película. Siguen interpretando fielmente el personaje que ellos creen. Por tanto, no sigáis a nadie. Absolutamente a nadie. Porque lo que somos es el aprendizaje de otros. Ni siquiera somos nosotros mismos, porque nosotros no somos. No hay nadie. Solo información. Y eso es lo que hay que darse cuenta, de que solo somos información. Y nada más que información. No somos otra cosa. Y cuando tomas conciencia de que solo somos información que hemos heredado aprendida en libros, susurrada por nuestros abuelos alrededor de una chimenea, o por el cuento o la nana que nos cantaba nuestra madre, somos esa información, somos esa musicalidad, somos ese poema, somos esa leyenda, somos ese misterio. Eso somos, bytes de información y nada más. Somos letras, palabra, verbo. Somos cuentos chinos. Somos refranes. Somos el refranero. Y todo eso solo son fabulaciones de la propia imaginación. Y nada de eso es verdad. Por eso cada mente tiene su propia fabulación, su propia ideología política, su propia doctrina. Cada mente tiene su propio mundo. Y todos son inciertos. Decía alguien hace muchos años que cuando en la noche se reunían una tribu de hace 10.000 años o por ahí, ¿no? Algo que se pierde en la noche de los tiempos. Y se reunían alrededor del fuego y miraban las estrellas. Y le decía, digamos, aquel maestro de ceremonias, ¿no? Que interpretaba los designios, los astrólogos y demás, ¿no? Y miraba las estrellas parpadeando, centelleantes, y decía, ¿veis aquello? Aquellos son otros, como nosotros, alrededor de su hoguera. Otros como nosotros alrededor de su hoguera. Y ellos cuentan su película. Y ellos puede que nos observen a nosotros a la distancia. Pero vivimos del cuento, vivimos de los sueños. Por eso Walt Disney tiene tanta aceptación, Netflix, Amazon, porque es la factoría de ficción. Y eso somos. Somos una auténtica factoría de ficción. Y eso es lo que hay que comprender. Y por eso no hay que seguir a nadie. Puedes seguir a quien te dé la gana, evidentemente, ¿no? Cada uno es libre. Pero lo haremos, evidentemente lo haremos inconscientemente, porque esta selección de una cosa u otra, esta tendencia de que nos guste una cosa u otra, bueno, es innata, ¿no?
es algo que proviene también de ese aprendizaje. Pero lo importante es saber que eso no nos va a llevar a ningún lugar, que no vamos a despertar del sueño, porque el sueño se acaba con la caída del telón. Esa es la última función. Cayó el telón y la película desaparece. No es que el personaje vaya a despertar en otro lugar, no, la película desaparece. Por eso es tan importante vivir este presente continuo. Y esto lo dicen todos, ¿no? Todas las culturas estas budistas, bueno, de vivir el instante, el aquí y el ahora, este momento. Pero no forzarlo, no vivirlo forzándolo. No hay que angustiarse por vivir, sino dejarse llevar. Vivir no es angustiarse por vivir. No es faltarte la respiración por saber que mañana qué va a hacer, qué tienes que hacer, que no. No, es dejarte llevar como una hoja que cae de un árbol en otoño y que cae en un río. Y puede que vaya por el remanso y vaya tranquilo, impávido, o puede que vaya por un rápido, ¿no? Y caiga por unas cataratas y se precipite. Pero sin miedo, dejándose llevar. Eso es vivir el aquí y el ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es vacua, como decía Buda, es vacuidad, es no ser, es el Tao sin nombre, es lo incognoscible, ese es el Padre de Jesús, lo ignoto, lo inconmensurable, aquello que no tiene principio ni fin, porque no ha nacido. Como decía Nisargadatta Maharaj, es el hijo de una mujer estéril, porque el hijo de una mujer estéril nunca ha nacido. Eso es la verdad. ¿Qué va a encontrar la fantasía en su propio mundo de ficción? La fantasía en su propio mundo de ficción solo puede encontrar ficción. ¿Aún creéis que sois una realidad que debe hallar un líder que le indique el camino a seguir para salir de vuestra propia vida de desengaño? El drama es exclusivamente de la humanidad. El drama es exclusivamente humano. La diferencia entre el nexo, el vínculo vegetal, animal y humano, es que este último, el humano, hace de las relaciones entre sí un melodrama. Eso es todo. Las plantas, por ejemplo, habéis visto estas semillas que van flotando por ahí, eso es una reproducción sexual. Hay abejas que llegan y con las patitas, sin saberlo, inconscientemente, cogen el polen y pasan ese polen a otras plantas, a otras flores, y es un acto sexual también, es un vínculo, es una simbiosis, es una relación, pero totalmente inconsciente. La relación de los animales, el vínculo que hay de los animales, no es emocional ni sentimental. Es un vínculo natural e instintivo, de copulación. Pero el ser humano es el único, quitando a los bebés y a los niños. A los niños hay que quitarlos porque los niños son los que están más cerca de la verdad. Y cuanto más lejos de ser niños, más lejos de la verdad estamos. Entonces, quitando a los niños, el ser humano es el único que hace de las relaciones humanas un drama. Es el único que vive las relaciones un drama. Porque ¿quién me dice a mí de los que estáis aquí escuchando que no ha sido un drama la relación con vuestro padre, con vuestra madre, con vuestro esposo, con vuestro novio, con los amigos, con los profesores, con los compañeros? Es un auténtico melodrama. Es un drama. Y el ser humano es el único que vive en ese drama. No hay ni niño, ni bebé, ni animal, ni ser vivo que viva en este melodrama. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano es una comedia, es un teatro. Esto lo demuestra que es un teatro. Por eso hemos inventado el teatro. Por eso nos reímos. Por eso lloramos. Por eso vivimos de las emociones. Porque la dualidad es emocional. La dualidad se aleja del instinto. Incluso castiga el instinto, ¿no? Si yo quiero echar un polvo. Dios, eso es instintivo. Eso no es amor. Pues mire usted, yo es que quiero echar un polvo. ¿Vale? Pero te acusan. No, es que eso no puede ser. Eso no está fundamentado en el amor. Eso no le pasa a ningún animal. Eso no le pasa a un niño. Eso le pasa solamente al ego, al yo. ¿Vale? El ego inventa el amor para aplacar su sed de omnipotencia sobre el resto de las especies animales. Es que a nosotros nos separa de los animales que
el raciocinio y el amor. Ellos no aman, nosotros amamos. ¿Por qué? Porque somos omnipotentes, porque estamos por encima de ellos. El yo, el ego, es el único que se cree por encima de cualquier otro ser vivo. Eso es otra de las señales, ¿no? De que vivimos en la dualidad, la más absoluta y más pura, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo salimos de la dualidad? Pues lo estamos explicando, ¿no? Comprendiendo que somos igual que cualquier animal y que el instinto animal es tan noble como esa paranoia del amor o del odio o de la tristeza o de la angustia o de cualquier emoción o sentimiento, ¿no? El ego inventa el amor para aplacar su sed de omnipotencia sobre el resto de las especies animales. La muerte figurativa del yo es dejar de interpretar el papel que uno cree ser. Eso es la muerte figurativa. O al menos ser consciente de que se trata de una performance, de una interpretación, dejar de dar valor a todo lo que percibe a través de los 5 sentidos. La muerte figurativa del yo es comprender que estamos interpretando un papel. Y no vamos a salir del papel. Eso es la muerte figurativa del yo. Porque nadie muere al yo. Es el yo el que toma conciencia de que es una ilusión. Es el propio yo, el propio pensamiento, el que toma conciencia y reconoce esto, de que no tengo credibilidad, de que soy un paquete de información que ha creído ser un sujeto y según lo que ha aprendido está defendiendo unos postulados, una ideología, una religión. Estoy defendiendo una relación basada en el amor o en las emociones, los sentimientos. Pero eso no se le ocurre a ningún ser vivo, a ningún animal, ni a un bebé, ni a una persona que esté durmiendo, ni a una persona que esté en coma o se haya desmayado. Eso se le ocurre nada más al que vive en el estado de vigilia, consciente de existir y, por tanto, hasta el cuello de dualidad, de separación, ¿vale? Perdón. Entonces, la mente figurativa, la muerte, como he dicho, ¿no? Es dejar de interpretar el papel que cree ser, o al menos ser consciente de que se trata de una performance, de una interpretación de teatro, ¿no? Y dejar de dar valor a lo que percibimos a través de los 5 sentidos, ¿vale? Lo que percibimos a través de los 5 sentidos, todo lo que pensamos, sean sentimientos, sean emociones, no tienen ningún valor. No tienen valor, porque el sujeto no tiene valor ni credibilidad, porque es información, nada más. Y hasta que no dejemos de darle valor, no dejaremos de pelearnos, de luchar, de tener enemigos. Si lo que percibimos a través de los 5 sentidos, si lo que sentimos, la emoción, los sentimientos, los consideramos como algo valioso, vamos a estar siempre luchando, peleándonos, discutiendo, enfadados, resistiéndonos a que no desaparezca, a que se mantenga como yo quiero, que no envejezca, que no muera, que no deje de amarme, porque si deja de amarme ya paso del amor al odio. Es una lucha, es un sin vivir continuo. Ese es el sin vivir del ser humano en el estado de vigilia. Expresamos lo que otros dicen, hacen, piensan o manifiestan. Cuando dejamos de dar credibilidad a lo que percibimos, tiramos el guión del entendimiento a la letrina. Esto ya más o menos lo hemos dicho antes, ¿no? Lo que expresamos es lo que otros piensan, sienten y dicen. Pero cuando ya por fin no creemos en nadie ni en nada, ni en lo que diga Pepe, ni Luis, ni Antonio, ni Manolo, ni Sargadata, ni nadie de nadie, el guión lo tiramos al váter. Soltamos, damos de vientre, nos quedamos nuevos. Lo tiramos a la letrina. ¿Por qué? Porque eso es lo que creemos ser, que no es otra cosa que un aprendizaje. Y eso es lo que nos trae el sufrimiento, eso es lo que nos trae el sin vivir. Y cuando sueltas el lastre, te quedas nuevo. Como el que va al váter y se siente y se queda nuevo. Igual. Hay que cagarlo todo. Hay que cagarlo. Porque toda esta información es caca. Porque luchamos por información.
Matamos por información, por emociones. ¿Qué crimen no es pasional? Todos los crímenes son pasionales. En el nombre del amor, en el nombre de la patria, en el nombre de la familia, en el nombre de los hijos, en el nombre de Dios. Todos los crímenes son pasionales. Y no hay causa alguna por la cual se haya derramado más lágrimas y más sangre que por las emociones y concretamente por el amor. En el nombre del amor se producen la mayoría de los crímenes y el gran sufrimiento de la humanidad. Por eso hay que desmitificarlo. Hay que comprender que es una emoción, un aprendizaje que nos han inculcado y que nos causa mucho sufrimiento y mucho desgaste. Porque hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay enemigos, hay que podarlo, hay que echarle abono, hay que hacer muchas cosas y nunca, porque todo es transitorio. Estamos negando la transitoriedad y la impermanencia y nos estamos olvidando que una de las leyes número 1 es que todo es transitorio, impermanente, pasajero. Por tanto, si nos aferramos a una emoción, sea cual fuere, estamos rechazando una de las leyes básicas, que es la impermanencia, la transitoriedad. Todo está destinado a transformarse y a morir. La cuestión es bien sencilla. Quien se cree el personaje trata de mantenerlo, no aceptando la transitoriedad del orden de las cosas, que es lo que acabo de decir. Puede caer en la obsesión con el propio sujeto, interpretándose a sí mismo de forma aparentemente interesada, pero inconscientemente nociva a sabiendas de que es veneno dulce que no mata pero tortura. ¿Vale? Podemos caer en la obsesión de creernos el personaje, de seguir interpretándolo. Incluso, como decía una persona, dice, yo te entiendo, ¿no? Yo te entiendo, Pepe, pero es que yo quiero seguir así, quiero seguir viviendo en estas emociones fuertes, ¿no? Y aparentemente, como digo aquí, ¿no? Parece que estamos interesados en ello. Pero como uno de los axiomas es que nadie hace nada y todo es espontáneo, ¿vale? Inconscientemente no nos damos cuenta de que esto que aparentemente parece que lo hemos decidido es algo nocivo, a sabiendas de que es veneno dulce que no mata pero tortura. Un veneno dulce. Lo aceptamos. Queremos el veneno, queremos el cianuro, porque nos da morbo. Somos yonkis de las emociones, ¿no? Yonkis del amor, yonki de ese veneno. Es como, a ver, que yo no digo que no se haga o se deje de hacer, que cada uno haga lo que quiera, pero por lo menos ser conscientes. Es como si uno se bebe un vaso de ginebra y otro vaso y otro vaso. Yo lo hago y soy consciente. Pero lo importante es saber, ser consciente de ello. Pero no vivir engañados por uno mismo, por sí mismo, ¿no? Puede caer... A ver... Vale, sí. Puede llegar a morir en vida, el sujeto puede llegar a morir en vida sumido en depresión, tristeza, poner fin a su existencia o tender la mano a la esperanza de que suceda este milagro, que no es otro sino que el de salir del apego y la interpretación obsesiva, ¿no? El identificarte con el sujeto, el creer que eres el sujeto y el defender todo aquello, todas aquellas emociones, ¿no? Que surgen en tu mente, ¿no? Y que te separan y que crean distancia y que son fricción continua. Puedes llegar, hay personas que están muertas en vida, obsesionadas por una interpretación, por un deseo, por un impulso, por un ímpetu, por una obsesión compulsiva, ¿no? Y quedan ahí atrapados, se quedan totalmente atrapados. Pueden incluso derivar en una depresión, en angustia, incluso poner fin a su vida con el suicidio. Todos son emocionales. O bien salir
del apego y de la interpretación obsesiva. De un cielo nublado, oscuro y negro, de forma espontánea emerge una bóveda azul y un sol radiante. Nadie lo fuerza, ocurre solo. Esta comprensión es algo que ocurre espontáneamente, ¿no? Por consiguiente, reconcílate contigo mismo, aceptándote tal como eres, sin buscar perfección ni proyección hacia un prototipo de persona o cualidad humana ejemplar que es interesada e irrelevante. Aceptarnos como somos, sin proyectarnos en nadie. En nadie, en absolutamente nadie. Porque lo que hay es lo que vemos y lo que somos es lo que hay, no hay más. Pero si procuramos o queremos buscar un referente, es como hemos hablado antes, ¿no? Estamos proyectándonos en una imagen ilusoria, que no somos nosotros. No creas en nadie y mucho menos en mí. La creencia es tu propia mente, pues no hay nadie fuera de ella. Si crees en tu percepción, sea cual fuere la procedencia, sigues creyendo en la ilusión del yo. Deja que las cosas sucedan por sí mismas y obsérvalas. Pensarás que este conocimiento es decepcionante, pues carece de esperanza. No se logra ni se consigue nada, y precisamente ese es el motivo por el que decepciona. Este conocimiento, cuando por fin descubres el origen de la dualidad, es decepcionante, porque no hay esperanza de nada. Yo todo lo que he hablado no tiene esperanza de nada. Aquí vamos a morir, y esto es el aquí y el ahora lo que hay que vivir, porque la verdad no vamos a verla jamás, porque la verdad estamos siendo ya, sin conocerse a sí misma. Es decepcionante precisamente porque no juega con las emociones. Este mensaje decepciona porque no está jugando con tus emociones. Jugar con tus emociones es prometerte el cielo. Prometerte que si me imitas o si aspiras o si llegas, conquistarás una eternidad. Y eso es inviable, eso es imposible. De aquí no sale nadie de este sueño. Por tanto, por eso Jesús de Nazaret le pasó, hay un pasaje en el cual le dice uno de las personas que lo seguían, decía, este mensaje es muy duro. ¿Quién puede seguir esto? Esto no me gusta. ¿Cómo me dices tú a mí que el enemigo está en mi casa? Que el enemigo es mi padre y mi madre. Yo no puedo entender esto. Jesús decía, tu enemigo está en tu casa porque en tu casa es donde están las relaciones de apego, los mayores vínculos emocionales. Decía, no he venido a traer paz sino espada, a enfrentar al padre con la hija, al hijo con la madre, a la nuera con la suegra, porque el enemigo está en tu casa. Claro, y ellos no lo entendían. Él hablaba del vínculo, del apego, de las emociones, del amor, de ese apego entre seres humanos. Y hasta que no te liberas, esa es la libertad. La liberación es ser consciente de esto y tener y vivir en las relaciones humanas, de familia o de amigos, sin ningún tipo de apego, sin ningún tipo de emoción que te conduzca al sufrimiento, que no esté condicionado. Porque en el momento que estamos condicionando, queremos que las cosas sean como nosotros deseamos, según nuestras condiciones. ¿Vale? Y entonces, claro, le dijeron, esta doctrina es muy dura. ¿Quién va a seguir esto? Y lo dejaron solo, lo abandonaron. Y dijo a los 4 que quedaron allí, también vosotros queréis iros. Y ya saltó uno de ellos y dice, ¿a dónde iremos sin ti? Porque tienes palabras de vida. Y en verdad le dijo, dice, en verdad te digo, Pedro, que esto no lo dices por ti. Esto ha surgido espontáneamente de mi Padre. De aquello que no lucubra, de aquello que es lo absoluto, que no habla. Pero precisamente cuando has dejado de pensar, has encontrado de que este es el único camino hacia la paz, hacia el sosiego, para soltar esa carga. Y siempre la carga es emocional, siempre es emocional. Y a ese mismo le dijo, apártate de mí, Satanás, cuando Jesús sabía que lo iban a matar y lo iban a crucificar, tengo que ir a Jerusalén y me matarán allí. Y le dijo ese mismo Pedro, Jesús, yo te defenderé con mi espada. Y dijo, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo
¿Por qué decía esto? Porque es el ego, el yo de Pedro, que quería defender, que quería luchar, que quería forzar, que no quería que se produjeran los hechos como tienen que ser, espontáneos. Y nos estamos dando cuenta de que el sufrimiento surge ahí. El ego lo que hace es defender, forzar. Todo lo contrario de lo que dice el Wu Wei, ¿no? En China, los taoístas, Wu Wei, no fuerces, no controles, no te resistas, déjalo ser. Pero Pedro en ese momento se resistió. Al igual que el mismo Jesús se resistió en Getsemaní, y por eso llegó a sangrar por los poros de la piel, porque se resistía a morir. Ahí está otra vez la resistencia. Hasta del mismo maestro. O sea que él no estaba exento de dualidad. Y entró en un ataque de ansiedad y de angustia. Y sufrió y sangró por los poros de la piel, que es un fenómeno que se da en ataques de pánico. Jesús estaba inmerso en la dualidad igual que nosotros. Era un ego igual que nosotros. Por tanto, no creas, pensarás, lo vuelvo a repetir, que este conocimiento es decepcionante, pues carece de esperanza. No se logra ni consigue nada. Precisamente ese es el motivo por el cual decepciona, porque no juega con tus emociones. Aquí no se juega con las emociones engañando a nadie. Se dice las cosas tal y como son. El que no le gusta sale corriendo, despavorido. Porque aquí se rompe, claro, se rompen las estructuras. No hay títere con cabeza. Se rompe todos los esquemas. No hay donde agarrarse, no hay un clavo ardiendo para agarrarse. Se abre el suelo y te caes al vacío. Porque la verdad es el vacío. La verdad es vacuidad, vacuo, vacío, insustancial, falto de contenido. Eso es la verdad, la vacuidad, que no tiene forma, no tiene atributos, no tiene cualidades. Eso es lo incognoscible, que no nació ni murió. Y eso nos da miedo, ese es el miedo existencial. Por eso nos agarramos un clavo ardiendo. Al primero que pase por ahí, dinos algo, que nos vamos a morir. Que venga el cura y nos dé la santa unción. ¿Por qué nos aferramos? El miedo, claro, es el miedo, ¿no? Al ego le gustan los prestidigitadores e ilusionistas, pues carece de esperanza. No se logra, perdón, eso sí, al ego le gustan los prestidigitadores e ilusionistas, pues, perdón, no te dejes embaucar por doctrinas o filosofías espirituales y religiosas. Aquí termina todo saber, ¿vale? Es que me estaba confundiendo con otra frase, ¿no? Entonces, por tanto, no te dejes embaucar, no te dejes embelezar, no te dejes llevar, ¿no? Por doctrinas o filosofías espirituales y religiosas. Pues aquí termina todo saber. Has llegado a la frontera y fuera de ti no hay nadie ni nada esperándote, ¿vale? Esta es la frontera, no hay más. Aquí termina todo saber, en el propio saber. Porque precisamente el saber no es saber, sino desconocer, dejar de saber. Si pretendemos saber, nos alejamos. Si queremos conocimiento, nos perdemos en un laberinto de conocimiento. Mira que hay libros, y mira que hay doctrinas. Hay gente que dice, yo es que todavía no he terminado de leer, yo soy eso de Nisargadatta. Todavía no he terminado de leer uno cuando me quiero meter en otro. Ahora no, espérate, voy a empezar a leer el Tao. Ahora voy a leer la Upanishad. Y el tío se descarga la Upanishad en PDF, 780.000 folios, y no sabe por dónde empezar. Es que ahora me tengo que leer el Tao Te Ching. Ahora me tengo que leer el libro de Pepe. También a leer aquí. ¿Esto qué es tanto leer? Si esto es un camino de desconocimiento y de no saber, de sencillez, de humildad, del bebé. Ese es el que sabe. El bebé, el que no sabe nada. Ese es el que sabe. Por eso decía Jesús aquello. Gracias, Padre, por ocultar estas cosas a los sabios, a los doctos, a los intelectuales, y haberlas revelado a los niños, a los humildes, a los sencillos, a los borderline.
Claro, entonces ¿para qué queremos saber tanto? ¿A dónde vamos con tanto saber? Si luego cuando llegue el momento de morir se nos va a olvidar todo. No sirve para nada. Todo lo que hemos leído no sirve para nada, absolutamente para nada. Todo lo que escuchamos, hasta esto que estamos hablando o que estoy transmitiendo, que estoy comunicando, no sirve para nada. Porque cuando muramos no nos lo llevamos a ningún lugar. La única utilidad que puede esto tener es sencillamente a vivir sin conflicto mental. Esa es la única utilidad. Pero de aquí no sale nadie, ni la información. Esto es un agujero. Al final es un agujero negro, un black hole, que lo absorbe y lo embebe todo. Y todo desaparece. Se esfuma todo, ¿no? Son los creadores de religiones los que designan, califican, instituyen ética, moralidad y proyectan sus propios deseos e intereses en boca de esas celebridades de las que hablan los llamados libros sagrados. Así surgen mitos y personajes como Jesús, Buda, Krishna o Rama, ¿vale? Y son ellos, los rishis, los apóstoles, y lo que vino después, son los creadores de las religiones. Esos, los creadores de religiones, son los que designan, los que califican, los que juzgan, los que designan o ponen ética y moralidad en boca de algo que no dijeron esos mitos. Ellos no dijeron absolutamente nada de eso. Es la religión la que ha interpretado luego de aquellos mitos. Y así es como surgieron estos personajes. Así es como surgieron. Pero su mensaje normalmente, en principio, está muy lejano en el tiempo. Es de boca en boca. Y todo eso se tergiversa, ¿no? Hay muchos experimentos y juegos incluso, ¿no? De una persona que le dice a otra en el oído una cosa y le dice que la imite con mímica, ¿no? Y luego ese se lo dice a otro y a otro y a otro. Y cuando llega el mensaje al último, después de 50 personas, lo que recibe el último es una información que no tiene nada que ver con lo que dijo el primero. Pues imaginaros de personajes que vivieron hace 2000 años, 3000 años, 2500, 900 años. Son palabras totalmente tergiversadas e interesadas. Y ahí surgen las religiones. Ahí se hacen los mitos. Pero el mito del cual se habla, ese personaje histórico que tal vez existió, no dijo ni mu. No dijo ni la mitad de lo que dice. Aunque lo nombremos, porque resuena muy bien. ¿Vale? Puestos a elegir, haz y cree lo que desees, pues una vez que el pensamiento se extinga, no recordarás haber hecho ni creído nada. Es decir, que hagas lo que quieras. Así que asume las consecuencias permitiéndote la meta que desees, siendo sabedor de que esta es la representación de una ensoñación, la cual, antes o después, caerá en el declive de su propio carrusel. Este es el juego y sus reglas para aceptar sin miedo la caída en el ocaso de los dioses. Y esa es nuestra caída, la caída del ego, la caída del yo. Esa es la caída del ocaso de los dioses. Porque el único Dios que existe es tu pensamiento, es tu ego. No hay otro Dios que tú. Y ese Dios tiene que morir. Está condenado a morir. Cuando comáis de la fruta del árbol de la conciencia del bien y del mal, adquiriréis conocimiento, decía Yahvé, adquiriréis conocimiento, es decir, saber del bien y del mal, de la dualidad. Antes había desconocimiento y no saber. Al comer de la fruta, adquiriréis conocimiento, que es lo que decimos, lo que estoy explicando, que es lo que no hay que tener, del bien y del mal, de la dualidad. Y moriréis. Así lo dijo Yahvé. Y moriréis. Pero el ego, representado en la serpiente astuta, dice, no le hagáis caso al loco este, hombre. Lo que quiere que no seáis como él. Si coméis, adquiriréis conocimiento, evidentemente, del bien y del mal, y viviréis para siempre. Dijo la serpiente, y viviréis para siempre. Sin embargo, ya ve que esto es una fábula, que esto es
dice, esto es un cuento, pero lo explica así de claro. Adquiriréis conocimiento del bien y del mal y moriréis. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un bebé, no tienes conocimiento del bien y del mal. No vives en la dualidad. El bebé no vive en la dualidad. Vive en la dualidad el sujeto que emerge y surge luego, posteriormente. Y ese sujeto tiene que morir. Ese sujeto tiene que morir. Pero el yo, que no quiere morir, representando a la serpiente, no le hagáis caso. Vais a vivir para siempre. Por eso nos inventamos la reencarnación, la transmigración, el cielo, el infierno, los no sé qué, los no sé cuánto, y nos inventamos 20.000 historias. Y este mensaje es así de sencillo. Es básico. Es simple. No tiene ningún misterio. Porque no hay ningún misterio. No hay nada que esté oculto. Esto es transparente. Transparente y nítido. Pero la verdad, o al menos la comprensión, más que verdad, porque la verdad es inexistente, la comprensión no gusta. No gusta porque implica ser libres. Y la libertad no es plato de buen gusto, porque la libertad supone no poseer nada. Supone renunciar a todo. Supone deshacerte de lo más grande que tienes, que es tu ego. No forzar nada, no atarte a nadie, no poseer nada. Y si lo tienes, como si no estuviera. Y eso no es de buen agrado. Porque el yo quiere, y quiere, y quiere, y más quiere, y desea, y se proyecta metas, ilusiones, y ahora cree que va a proyectar un pensamiento y se va a hacer realidad, ¿no? Como decía Paulo Coelho, ¿no? Proyecta un deseo y el universo entero conspirará para hacerlo realidad, y bla, y bla, y bla, bla. Eso es ego, y eso es hacer que la gente siga en la rueda del hámster y jugar con las emociones de la gente. Lo que esos mensajes de que si tú proyectas la ley de atracción, la ley de no sé qué, la ley de mi chacha frasquita, eso es jugar con las emociones de la gente. Eso es estafar a la gente, engañarla. Y definitivamente el sujeto le gusta que lo engañen. Ojo, ¿cómo es esto? Esto de la sarna, hay un dicho que dice, bueno, no me acuerdo exactamente. Si alguien luego se acuerda que me lo diga, ¿no? Hay personas, porque no somos tontos, y nos gusta, a veces nos gusta que nos engañen, que nos mientan, porque nos regocijamos en esa mentira, porque nos interesa creer una mentira, porque nos da una esperanza, ¿vale? Porque no queremos ver, no queremos verlo. Esto nos gusta, esto nos fascina, porque no es una factoría de ficción, ¿vale? Y ese es el capítulo llamado El ocaso de los dioses, que pertenece al libro, es un capítulo del libro A través del espejo, que está escrito pero no está publicado. Ya lo publicaré más adelante. Y bueno, ya si queréis que alguna pregunta o cualquier cuestión o algo que queréis compartir, de lo que se ha hablado. Bueno, Sí, sí, María. Sí. María. no, yo digo, hay un dicho que dice, lo último que hay que perder es la esperanza, Sí. y está mal interpretado, porque todo el mundo dice que hay que quedarse con la esperanza, pero en realidad lo último que se pierde es la esperanza, y hasta eso hay que perder. No sé si... Sí. Es decir, lo último que se pierde, Sí. y eso es lo que hay que perder. Claro, ¿no? precisamente. Lo último que nos queda. Sí. Hasta Eso era lo que quería comentar. Sí, exactamente. Sí. Hasta la esperanza. Claro, hasta eso. Claro. Porque si hay Como decía. esperanza, seguimos enganchados a la vida, Claro. enganchados a la pervivencia, luchando. Seguimos luchando. ¿Por qué? Porque luchas, creyendo Claro. que vas a conquistar algo que es inexistente. Así es, María Rosa.
Hay que perder hasta la esperanza. Hasta la esperanza. Porque cuando pierdes incluso hasta la esperanza, te quedas tranquilo. Claro. Ahí surge la tranquilidad, el gozo, la calma, el sosiego de aquel que ya ha perdido hasta la esperanza. Y date cuenta que eso se aplica en todo. La persona sigue luchando, siempre luchando y luchando y luchando. Y siempre está sufriendo. Solamente descansa cuando ya no hay esperanza. Cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando te quedas tranquilo, y lo sabes, hice lo que estaba en mis manos, pero ya no hay nada que hacer. Y ese es el momento de sosiego. Sí. Viene la entrega. Exacto. La rendición, la entrega. Sí. Y te dejas llevar. Ahí es cuando se produce esto de como la hoja que cae y se la lleva el río. Cual. Sí. Muchísimas gracias. Tal cual. Hermoso. O los momentos de crisis también, que le decimos los momentos grandes en donde uno pasa por una gran crisis, en donde es tan grande la crisis que podés llegar a tener mental, que tenés que tomar una decisión de dejar todo lo que estabas haciendo y rearmarte, ¿no? Rearmarte como un nuevo ser. Dejar todo lo viejo y empezar a co-crear una realidad diferente a la que venías haciendo hasta ese momento. Porque ya no te sirve más. Sí. Morir Hay al hombre. gente Sí. Que quería entrar y no ha podido, Pepe. No sé por qué. Sí, pues la verdad que no sé, porque no había que marcar ninguna clave ni nada, era simplemente cliquear el código, el enlace, y teóricamente, no sé, porque hemos entrado así, ¿no? Todo, cliqueando el enlace. Sí, no sé el motivo, la verdad. Me están avisando que no pudieron entrar, pero bueno, ya después vamos a dar la clase. Está grabada y va a estar maravilloso. Por otro lado, qué interesante todo esto porque nos lleva a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? A ponernos a pensar verdaderamente qué hay en nuestro interior. Es ir adentro, dejar de buscar en el afuera, dejar de estar tan mental y empezar a escuchar nuestro interior, ir un poco más adentro, dejar los egos de lado, dejar lo viejo de lado y empezar a co-crear una nueva realidad desde la toma de conciencia, hacia dónde quiero ir. Sí. ¿No? Hay un pasaje que dice, no se puede meter vino nuevo en odres viejos, ni vino viejo en odres nuevos, ¿no? Porque se romperían, ¿no? O perderían la calidad del vino, ¿no? Y ahí, de alguna forma, hay que morir, pero siempre figurativamente. Este morir siempre se habla del aspecto figurativo, ¿no? Porque el yo nunca, sin el yo no puedes vivir. Por eso no se puede dar credibilidad cuando alguien dice, no, yo es que ya he muerto al yo. No, usted no ha muerto al yo. Usted es un yo que está diciendo que ha muerto al yo. Es un pensamiento que está diciendo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa muerte figurativa es sencillamente el reconocimiento, la comprensión y nada más. La comprensión de que esto que habla es lo irreal. Esa es la paradoja de la cual hablé en un live. Hice un escrito que aparece también en este libro, que se llama La paradoja. Y la paradoja es que lo falso es lo único real que hay. Y la verdad es inexistente. Y algunos tienen, pero vamos a ver, ¿cómo es? ¿Lo falso es lo único real? Pues sí, porque lo único real es esta ilusión que estamos viviendo. El sueño es lo único real. Esta ensoñación, que se divide en dos, sueño onírico y estado de vigilia. Porque en el sueño profundo no hay nadie. En el desmayo no hay nadie. Cuando se pierde el banco de memoria, de recuerdos, no hay nadie. Entonces, este sueño, que es una ensoñación y que demuestra el simple hecho de saber que desaparecemos todas las noches, en el sueño profundo sin sueño, y el hecho de saber que en un desmayo ya no estás, no le da credibilidad ninguna a este sueño. Este sueño de vigilia es el mismo sueño que el onírico, de la imagen en los sueños, ¿no?
¿Y qué ocurre? Como esto es la falacia, precisamente en esta falacia, en esta mentira, se vive la única realidad. Porque toda experiencia, todo sentimiento, toda emoción, toda percepción es mental y se produce en la ensoñación. Y cuando no haya ensoñación y sea la verdad, no habrá testigo ninguno. Por tanto, la verdad es inexistente, porque no puede ser percibida por la mente, porque lo único que existe es la mente. Lo único que existe es el pensamiento. Es lo único que hay. Y esa es la paradoja, ¿no? Que lo verdadero es lo falso y la verdad es incognoscible, inexistente, porque no puede ser percibida por lo falso. No sé si hay alguna pregunta de alguien o... Yo no sé si se está transmitiendo en Facebook, tal vez. Acá dice en vivo. Sí, yo me imagino que sí. Vale, Sí, vale, sí. vale. Sí, vale, vale. Pues no sé si hay alguna pregunta más o alguien que quiera compartir algo. Habiliten los micrófonos y pueden preguntar. No. Por el momento no hay ninguna. No sé si te parece a vos, pero Sí. a mí no me parece nada. No. Estaba mirando por si había alguien que quisiera preguntar algo aquí, pero nada, tampoco. Hay comentarios, creo. No. Estaba mirando por si había alguien que quisiera preguntar. Nada. Era mi teléfono. Se está acoplando. Sí. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta o si tú quieres decirnos algo, Gabriela. Bueno, yo desde ya muy feliz por este compartir. Me encanta compartir con seres conscientes. Me encanta compartir con la gente que te conozca más, que sepa lo que vos hacés, como vos bien dijiste, no darle credibilidad a nada, pero sí escuchar la vibración y la sintonía que vos estás conociendo desde tu ser. Ser consciente de eso me parece algo maravilloso. Poder escribir como vos lo haces es algo maravilloso. Que la gente te conozca me parece algo maravilloso. Que pueda entender y comprender desde su interior aquello que vos escribís conscientemente, ¿no? Y darte las gracias por este espacio, por este tiempo compartido, porque creo que nos nutrimos todos de todos y es lindo este compartir. Y deseo de corazón que mucha gente te escucha y que puedas llegar a mucha gente más, porque creo que les vas a hacer mucho bien. Es un poco esto lo que yo quiero transmitir. Gracias infinitas por este tiempo, por el espacio y por todo lo que nos das desde el corazón. Gracias por ayudarme, gracias por todo lo que haces en pos del bien de los demás. Creo que eso es lo más lindo, ¿no? El dar sin esperar nada a cambio. Así que yo desde mí, gracias por eso. Gracias. Pues, igual, muchísimas gracias de corazón por tu invitación y a vosotros por estar aquí. María Rosa, Gracias, Pepe. Gracias. Galaxy, que no sé quién es, Wilson, Estela. Y Ana. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias, ¿eh? Vamos. Gracias, Gracias, Gabriela. por- Gracias.